¿Qué harías si la persona más peligrosa de toda la calle fuera también tu única esperanza? La música vibraba en el aire cálido de aquella noche en Brooklyn, mezclándose con risas, conversaciones en español y el aroma de comida callejera que flotaba entre los edificios bajos iluminados por luces doradas. Era una de esas noches donde la comunidad latina se sentía invencible, unida, viva, hasta que algo rompió el ritmo como un vidrio que se quiebra en silencio. «Están golpeando a mi mamá». La voz no fue fuerte, pero sí lo suficientemente desesperada como para atravesar cada capa de ruido, cada carcajada, cada mirada indiferente. Zoe Carter apareció entre la multitud, pequeña, con zapatillas desgastadas golpeando el pavimento a toda velocidad, sus ojos grandes llenos de lágrimas que no alcanzaban a caer porque el miedo iba más rápido. Pasó junto a adultos que evitaban mirarla, junto a manos que sostenían bebidas, junto a rostros que fingían no escuchar. Nadie se agachó, nadie preguntó, nadie quiso cargar con ese peso. Porque todos sabían algo que ella no sabía. A unos 20 pies de distancia, apoyado contra una SUV negra impecable, Alejandro Vargas observaba la escena como si nada pudiera tocarlo, como si el mundo entero girara a su alrededor sin permiso de detenerse. Su traje oscuro encajaba perfecto, sus zapatos brillaban bajo la luz de la calle, y su presencia imponía un silencio invisible que nadie se atrevía a romper. Los hombres cerca de él hablaban en voz baja, atentos, pero sin mirarlo directamente. Nadie lo hacía. Nadie, excepto una niña que no entendía el miedo. Zoe no se detuvo. No dudó. Recordó una sola cosa, una frase que su madre repetía cuando la vida se volvía demasiado grande. Si no puedes ser fuerte, encuentra al más fuerte y dile la verdad. Y ahí estaba él. El más fuerte. Sin saber su nombre, sin entender su poder, sin conocer su historia, Zoe corrió directo hacia Alejandro Vargas como si el universo la hubiera empujado en esa dirección desde el principio. Sus manos pequeñas se cerraron alrededor de la tela de su traje, arrugándola sin permiso, sin protocolo, sin miedo calculado. Los guardaespaldas reaccionaron al instante, un movimiento coordinado, preciso, casi automático, pero no avanzaron. Porque Alejandro levantó una sola mano. Y el mundo obedeció. El ruido desapareció. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Incluso la música pareció desvanecerse, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Zoe alzó la mirada, su respiración entrecortada, su voz temblando pero firme en lo único que importaba. «Por favor, mi mamá», y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vargas no respondió de inmediato. No apartó a la niña. No dio una orden. Solo la miró. Y en ese instante, algo imperceptible, algo que nadie más podía ver, comenzó a romperse dentro del hombre al que todos temían. La calle entera contuvo el aliento. Porque nadie tocaba a Alejandro Vargas, y nadie sobrevivía cambiando su atención. Pero esa noche, una niña lo había hecho. Y nadie se movió. ¿Por qué nadie ayudó, si todos lo vieron? Minutos antes de que Zoe Carter corriera hacia Alejandro Vargas, la misma calle estaba llena de vida, pero también de silencios incómodos que nadie quería reconocer. Bajo las luces cálidas colgadas entre los edificios, la gente conversaba, reía, brindaba con vasos de plástico, fingiendo que todo era normal, aunque en el aire flotaba una tensión sutil, casi invisible, como una corriente eléctrica que nadie se atrevía a tocar. A unos pasos del centro de la calle, la madre de Zoe intentaba mantenerse firme, su postura recta, su dignidad intacta, incluso cuando las voces a su alrededor se volvían más duras, más insistentes. No había gritos exagerados ni caos descontrolado, solo una presión constante, una situación que todos entendían pero nadie nombraba. Algunos apartaban la mirada hacia sus teléfonos, otros se giraban ligeramente, como si cambiar el ángulo de su cuerpo pudiera borrar lo que estaba ocurriendo frente a ellos. Zoe observaba todo desde unos pocos pies de distancia, sus manos temblando, su pecho subiendo y bajando con rapidez, sin comprender por qué los adultos, esos mismos que siempre parecían tener respuestas, ahora se quedaban inmóviles, como estatuas atrapadas en su propia comodidad. «Por favor, alguien ayude», intentó decir, pero su voz se perdió entre la música y las conversaciones que fingían no escucharla. Un hombre cercano negó con la cabeza, apenas inclinándose hacia ella lo suficiente para murmurar: «No te metas. Esto no es asunto tuyo». Pero sí lo era. Era su madre. Era su mundo.
Y nadie hacía nada. Entonces, una frase atravesó el aire, baja pero clara, dicha con la seguridad de quien cree tener el control. Esto viene de arriba. Otro añadió, casi en susurro, es cosa del jefe. Y en ese momento, sin saber exactamente por qué, el nombre invisible de Alejandro Vargas comenzó a tomar forma en la mente de quienes escuchaban. No porque alguien lo dijera directamente, sino porque en ese vecindario, cuando algo no podía detenerse, cuando nadie intervenía, cuando el miedo era más fuerte que la empatía, siempre había una razón, y esa razón solía llevar su sombra. Zoe no entendía esas dinámicas, no conocía reglas ni jerarquías, pero sí entendía algo mucho más simple. Su madre la necesitaba. Y cada segundo que pasaba sin ayuda se sentía eterno. Miró a su alrededor una vez más, buscando una cara amable, una señal, cualquier cosa, pero lo único que encontró fueron ojos que evitaban encontrarse con los suyos. Fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. No una explosión, no un grito, sino una decisión silenciosa, nacida de la desesperación y el amor. Si nadie más iba a ayudar, ella encontraría a alguien que sí pudiera hacerlo. Porque en un mundo donde todos parecían tener miedo, debía existir alguien a quien nadie más pudiera detener. Y sin saberlo, Zoe ya estaba a punto de correr directamente hacia él. ¿Puede una niña reconocer el poder, sin entender el peligro? Zoe Carter no sabía nada de imperios, de deudas, de jerarquías invisibles que controlaban cada rincón de aquella comunidad latina en Brooklyn. Pero sí sabía algo que los adultos parecían haber olvidado: cuando alguien que amas está en problemas, no te quedas quieto. Sus pequeños pulmones ardían mientras corría. Sus pasos cortos pero decididos golpeaban el concreto como si cada uno fuera una promesa de que no se detendría. A su alrededor, el mundo seguía funcionando como si nada pasara, como si la música aún importara, como si la noche no se hubiera torcido en algo más oscuro. Pero dentro de Zoe, todo era ruido, todo era urgencia, todo era una sola idea repitiéndose sin parar. Encuentra a alguien fuerte. Encuentra a alguien que pueda detener esto. Sus ojos, húmedos pero atentos, comenzaron a buscar no rostros amables, sino presencia, autoridad, algo que se sintiera diferente, algo que hiciera que los demás bajaran la mirada. Y entonces lo vio. Alejandro Vargas no hablaba, no gritaba, no hacía ningún esfuerzo por imponerse, y aún así, el espacio a su alrededor parecía despejarse como si el aire mismo lo respetara. Los hombres cerca de él mantenían una distancia exacta, ni muy cerca ni muy lejos, como si conocieran reglas que no estaban escritas en ningún lado. Zoe no conocía esas reglas, pero su instinto sí. Porque incluso sin palabras, incluso sin contexto, hay una forma de poder que se siente. Una forma que no se discute, que no se cuestiona. Y para Zoe, en ese instante, Alejandro no era un hombre peligroso. Era una posibilidad. Un último intento. Recordó la voz de su madre una vez más clara ahora, como si la escuchara justo detrás de ella. No busques al más amable, busca al que nadie pueda ignorar. Y nadie ignoraba a ese hombre. Nadie se atrevía a cruzarse en su camino. Eso era suficiente. Mientras se acercaba, algunos notaron su trayectoria y tensaron el cuerpo, otros abrieron ligeramente los ojos, anticipando algo que ella no podía prever. Una mujer susurró algo inaudible. Un hombre dio un paso atrás. Porque todos entendían lo que iba a pasar si esa niña cruzaba una línea que no debía cruzar. Pero Zoe no veía líneas. No veía límites sociales, ni jerarquías de poder, ni consecuencias ocultas. Solo veía a su madre, y el tiempo que se estaba acabando. Cuando finalmente llegó frente a Alejandro Vargas, el contraste era imposible de ignorar: una niña pequeña, respirando con dificultad, frente a un hombre que parecía no conocer la prisa. Sus manos temblaron por un segundo, dudando apenas, como si su cuerpo por fin sintiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero su corazón decidió por ella. Dio un paso más. Y lo tocó. Sus dedos se aferraron al traje oscuro, arrugando la tela impecable, rompiendo una barrera que nadie más en esa calle se habría atrevido a cruzar. Y en ese preciso instante, sin que Zoe lo supiera, había hecho algo que ni los hombres más poderosos del vecindario se atrevían a intentar. Había llamado la atención de Alejandro Vargas. Y el silencio que siguió no fue normal. ¿Y si tocar al hombre equivocado fuera la única forma de salvar a la persona correcta?
El instante en que los dedos de Zoe Carter se aferraron al traje de Alejandro Vargas no fue solo un acto de desesperación. Fue una ruptura invisible, una línea que nadie en esa calle había cruzado jamás. El aire cambió. No de manera dramática, no con un ruido fuerte, sino con algo más inquietante. Una ausencia total de movimiento. Los guardaespaldas reaccionaron primero, sus cuerpos tensándose en sincronía. Sus miradas afiladas evaluando cada posibilidad en menos de un segundo. Uno de ellos dio medio paso al frente, otro levantó ligeramente la mano, preparados para intervenir, hasta que Alejandro Vargas levantó la suya. No fue un gesto exagerado, ni siquiera rápido. Fue preciso. Definitivo. Y suficiente para detenerlo todo. Nadie avanzó. Nadie habló. Incluso aquellos que no estaban mirando directamente sintieron el cambio. Como si una corriente invisible hubiera atravesado la calle entera. Zoe no entendía lo que acababa de provocar. Solo sentía la tela bajo sus dedos, el latido acelerado en su pecho, y el peso de todas las miradas que ahora caían sobre ella. Lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Y por un momento, el mundo dejó de existir. Porque los ojos de Alejandro Vargas no eran solo fríos, eran calculadores, profundos, acostumbrados a leer intenciones antes de que las palabras salieran. Y lo primero que vio en esa niña no fue inocencia. Fue riesgo. Un posible movimiento en su contra. Un error que podía costarle caro si no se controlaba. Su mente, entrenada por años de traiciones, hizo lo que siempre hacía, analizar, sospechar, desconfiar. ¿Quién envía a una niña? ¿Quién se atreve a usar algo tan impredecible? Pero entonces, Zoe habló. No con estrategia. No con miedo calculado. Solo con verdad. Por favor, mi mamá, su voz se quebró en la última palabra, no por debilidad, sino por la urgencia de alguien que ya no tiene otra opción. Y algo en esa simple frase no encajó con la lógica de una trampa. Alejandro no se movió. No respondió. Pero tampoco la apartó. Sus ojos bajaron brevemente hacia las pequeñas manos que arrugaban su traje perfectamente planchado, un detalle que, en cualquier otro contexto, habría sido inaceptable. Sin embargo, no lo era. No en ese momento. A su alrededor, los susurros comenzaron a crecer, bajos, contenidos, cargados de tensión. Esto no va a terminar bien, murmuró alguien. Nadie lo toca así, dijo otro. Pero nadie se atrevió a intervenir. Porque todos sabían que lo que ocurriera a continuación no dependía de reglas sociales ni de lógica común. Dependía de él. Zoe sintió que su agarre se debilitaba, no por decisión, sino porque el miedo finalmente comenzaba a alcanzarla. Pero antes de soltar, apretó un poco más fuerte, como si ese pequeño gesto pudiera anclarla a la única persona que aún no la había ignorado. Y en ese momento, algo imperceptible cambió en el rostro de Alejandro Vargas. No fue una sonrisa. No fue suavidad. Fue algo más profundo, una duda. La primera grieta en un hombre que rara vez dudaba. Y aunque nadie más lo notó, ese instante fue el comienzo de algo que ninguno de los presentes podría olvidar. Porque por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vargas no tenía una respuesta inmediata. ¿Y si todo lo que creías saber fuera una mentira cuidadosamente construida? El silencio que rodeaba a Alejandro Vargas y a Zoe Carter no era solo tensión, era expectativa contenida. Como si toda la calle estuviera esperando una señal invisible para decidir qué versión de la realidad aceptar. Porque en ese vecindario, las historias no se contaban en voz alta, se insinuaban. Y en ese momento, la historia que flotaba en el aire era clara. Aquello que le estaba ocurriendo a la madre de Zoe no era un accidente. Era una consecuencia. Es por una deuda, susurró alguien desde atrás, lo suficientemente bajo como para no llamar la atención, pero lo suficientemente claro como para alimentar el miedo colectivo. Nadie se mete cuando el jefe ya decidió, añadió otra voz, cargada de resignación. Zoe no entendía esas palabras, pero Alejandro sí. Cada frase, cada insinuación, cada mirada evitada encajaba en un patrón que conocía demasiado bien. Un patrón que él mismo había construido a lo largo de los años. Su reputación no se basaba en lo que decía, sino en lo que otros creían que podía ordenar.
Y ahora, frente a él, había una niña que lo miraba como si fuera su única salvación, mientras el resto del mundo lo veía como la razón del problema. Sus ojos se desviaron por un instante, más allá de Zoe, hacia el lugar donde todo había comenzado. Desde esa distancia, no había gritos, no había caos evidente, solo movimientos tensos, posturas rígidas. Una situación que claramente no estaba bajo control, pero que tampoco parecía completamente espontánea. Algo no encajaba. Y Alejandro lo sintió antes de entenderlo. Porque él no había dado ninguna orden. No esa noche. No sobre esa mujer. Y sin embargo, todo indicaba que su nombre estaba siendo usado como justificación. Una herramienta. Una excusa. Jefe, murmuró uno de sus hombres a su lado, inclinándose apenas lo suficiente para no romper la imagen de control. ¿Quiere que intervengamos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Porque intervenir significaba reconocer que aquello estaba ocurriendo bajo su territorio. Y no intervenir, significaba aceptar que alguien más estaba tomando decisiones en su nombre. Zoe apretó su traje un poco más fuerte, como si sintiera que algo estaba cambiando, aunque no pudiera nombrarlo. Sus ojos no se apartaban de los de él, buscando una respuesta, cualquier señal de que no había corrido en vano. Y en ese instante, Alejandro volvió a mirarla. Pero esta vez, no como una posible amenaza, sino como una pieza que no encajaba en la historia que todos estaban contando. Mi mamá no hizo nada, dijo Zoe, casi en un susurro, pero con una convicción que no necesitaba volumen. Y esa simple frase rompió algo más. Porque no sonaba como una defensa desesperada. Sonaba como verdad. Alejandro sintió una presión distinta en el pecho, una incomodidad que no venía del peligro, sino de la duda. ¿Y si esto no era lo que parecía? ¿Y si alguien estaba usando su nombre para algo que él nunca permitiría? A su alrededor, la gente seguía observando, esperando, juzgando en silencio. Pero por primera vez, Alejandro Vargas no estaba pensando en lo que los demás creían. Estaba pensando en lo que no sabía. Y en su mundo, no saber, era el mayor peligro de todos. ¿Y si la verdad no estuviera frente a tus ojos, sino enterrada en un recuerdo que juraste olvidar? El agarre de Zoe Carter seguía firme, pero ahora había algo más en el aire, algo que no venía de la multitud ni de los susurros, sino de dentro de Alejandro Vargas. Una sensación incómoda, persistente, como una pieza fuera de lugar en un sistema que siempre había sido perfecto. Sus ojos, acostumbrados a evaluar amenazas en segundos, comenzaron a buscar detalles, no para reaccionar, sino para entender. Y fue entonces cuando lo vio. No directamente, no de forma evidente. Algo pequeño. Algo que casi nadie habría notado. Un objeto que cayó al suelo cerca de donde todo había comenzado. Un destello breve bajo la luz amarilla de la calle. Alejandro entrecerró los ojos, su atención desviándose por una fracción de segundo, lo suficiente para que su mente conectara algo que no esperaba. Mientras uno de sus hombres se movía discretamente para recoger el objeto, el mundo alrededor parecía seguir igual, pero dentro de él, algo se estaba desmoronando lentamente. Jefe, murmuró el hombre, extendiendo la mano con cuidado, mostrando lo que había recogido. Era un brazalete. Sencillo. Desgastado. Nada que encajara con el lujo o el poder que normalmente rodeaban a Alejandro Vargas. Pero no era un objeto cualquiera. No para él. Sus dedos no lo tocaron de inmediato. Solo lo miró. Y en ese instante, el presente dejó de importar. Porque ese brazalete no pertenecía a esa calle. Pertenecía a otro tiempo. A otro lugar. A una noche que él había enterrado profundamente, convencido de que olvidar era la única forma de seguir adelante. Un callejón estrecho. Frío. Oscuro. El olor metálico en el aire. Su respiración irregular. Su mundo tambaleándose por primera vez. Y entonces, una voz. No preguntó quién era. No preguntó qué había hecho. Solo ayudó. Solo decidió que una vida, incluso una desconocida, valía la pena. Esa mujer. Nunca supo a quién estaba ayudando. Nunca pidió nada a cambio. Y él, nunca volvió a verla. Hasta ahora.
Sus ojos regresaron lentamente al presente, pero ya no eran los mismos. Buscaron a la mujer al otro lado de la calle. Y por primera vez, no la vio como parte de un problema, ni como alguien dentro de su sistema. La vio como alguien que ya había cruzado su vida antes. Alguien que le había dado algo que ni su poder ni su dinero podían comprar, una segunda oportunidad. Zoe sintió el cambio sin entenderlo. El silencio ya no era solo miedo. Era algo más profundo. Más pesado. Mi mamá, repitió, más suave esta vez, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo, aunque no pudiera verlo. Alejandro finalmente tomó el brazalete. Sus dedos lo sostuvieron con cuidado, casi con respeto. Y en ese momento, la duda se convirtió en certeza. Esto no era una deuda. No era una orden. Era un error. Uno que llevaba su nombre, pero no su intención. Y en el mundo de Alejandro Vargas, eso era imperdonable. Porque había construido su imperio sobre el control. Sobre saber exactamente qué ocurría bajo su territorio. Y ahora, frente a todos, una niña le estaba mostrando algo que no había visto. Algo que no había detenido. Algo que nunca debió pasar. Y por primera vez en muchos años. Alejandro Vargas no sintió poder. Sintió responsabilidad. ¿Qué hace un hombre cuando descubre que su propio poder ha permitido una injusticia que nunca habría tolerado? Alejandro Vargas no dijo una sola palabra, pero algo en su postura cambió, casi imperceptible para cualquiera que no supiera leerlo, y sin embargo suficiente para que sus hombres entendieran que lo que venía no era una simple corrección, era una declaración. Sus ojos dejaron de estar en Zoe Carter, pero no la soltó del todo, como si su presencia aún lo anclara a la razón real de ese momento. Dio un paso hacia adelante. Solo uno. Pero ese paso hizo que el espacio frente a él se abriera sin necesidad de órdenes. La multitud retrocedió instintivamente, como si todos compartieran el mismo pensamiento. Esto ya no es un espectáculo. Esto es algo más. Sus zapatos resonaron contra el pavimento con una calma que contrastaba con la tensión. Acumulada en el ambiente, cada paso medido, cada movimiento cargado de intención. No caminaba rápido, porque no lo necesitaba. El tiempo, en ese momento, parecía moverse al ritmo que él imponía. Desde la distancia, los dos hombres que habían estado presionando a la madre de Zoe se dieron cuenta demasiado tarde de lo que estaba ocurriendo. Sus cuerpos se tensaron, sus miradas cambiaron, buscando una explicación que ya no tenía valor. Jefe, nosotros pensábamos que, la frase murió antes de completarse. No porque alguien los interrumpiera, sino porque entendieron que ninguna explicación sería suficiente. Alejandro no levantó la voz. No hizo preguntas. Solo los miró. Y en ese silencio, había más peso que en cualquier grito. Porque no era rabia descontrolada. Era algo más frío. Más preciso. La comprensión de que el error no estaba solo en ellos, sino en todo un sistema que había permitido que su nombre se convirtiera en una herramienta sin supervisión. Detrás de él, uno de sus hombres habló en voz baja. ¿Quiere que nos encarguemos? Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron por un segundo hacia la madre de Zoe, ahora sostenida por su propia voluntad, tratando de mantenerse firme a pesar de todo. Luego miró el brazalete en su mano. Y finalmente, volvió a mirar a los hombres frente a él. Ese orden de miradas no fue casual. Fue una decisión. Porque en ese instante, Alejandro Vargas entendió algo que no podía ignorar. No se trataba solo de detener lo que estaba pasando. Se trataba de corregir algo que llevaba tiempo creciendo fuera de su control. Zoe, aún a unos pasos detrás, observaba todo sin comprender completamente, pero sintiendo el cambio como una presión distinta en el aire. Ya no era miedo. Era expectativa. Como si algo importante estuviera a punto de definirse. Alejandro levantó ligeramente la barbilla, un gesto mínimo, pero suficiente. Sus hombres se movieron. No con prisa, no con desorden, sino con una coordinación silenciosa que hablaba de años de disciplina. No hubo caos. No hubo espectáculo. Solo acción contenida, dirigida, inevitable. Y mientras todo eso ocurría, Alejandro permaneció quieto por un segundo más, como si ese instante fuera
Necesario para sellar una decisión interna que iba más allá de esa noche. Porque lo que estaba corrigiendo no era solo una situación. Era su propia responsabilidad. Y en el mundo que él había construido, eso significaba algo muy claro, lo que llevaba su nombre. Debía responder ante él. ¿Qué sucede cuando el hombre que nunca se arrodilla, decide hacerlo frente a todos? El silencio que había comenzado como miedo ahora se transformaba en algo mucho más profundo. Algo que ninguno de los presentes podía ignorar aunque quisieran. Alejandro Vargas dio el último paso hacia la madre de Zoe Carter. Y por primera vez desde que había llegado a esa calle, su presencia no imponía distancia, sino atención absoluta. Los hombres a su alrededor ya habían hecho lo necesario, sin ruido, sin espectáculo, dejando claro que aquello había terminado, pero nadie se movía, nadie hablaba, porque lo que realmente importaba aún no había ocurrido. Zoe observaba desde unos pocos pies de distancia, sus manos ya libres, pero su cuerpo rígido, como si cualquier movimiento pudiera romper ese momento frágil que no entendía pero sentía. Su respiración se había calmado, pero sus ojos seguían fijos en Alejandro, esperando, buscando una respuesta que aún no llegaba. Alejandro miró a la mujer frente a él con una expresión que nadie en esa calle había visto antes. No era dureza. No era cálculo. Era reconocimiento. Y algo más, algo que se parecía peligrosamente a respeto. Bajó la mirada por un segundo, observando el brazalete que aún sostenía. Ese pequeño objeto que había atravesado el tiempo para recordarle una deuda que nunca había pagado. Luego, sin prisa, sin teatralidad, hizo algo que rompió todas las reglas no escritas de ese mundo. Se arrodilló. No como un gesto débil. No como una señal de derrota. Sino como una decisión. El aire pareció desaparecer. Algunos dieron un paso atrás, otros abrieron los ojos con incredulidad, pero nadie se atrevió a interrumpir. Porque todos entendieron, sin necesidad de palabras, que estaban presenciando algo que no debía ser visto, algo que no encajaba con la imagen que tenían de él. Zoe dejó escapar un pequeño sonido, no de miedo, sino de sorpresa, como si su mente no pudiera procesar lo que sus ojos estaban viendo. Alejandro Vargas, el hombre al que todos evitaban, estaba ahora al nivel de su madre. Sus ojos se suavizaron apenas, lo suficiente para que la mujer frente a él pudiera ver que no estaba siendo observada como un problema, sino como una persona. Esto no debió pasar, dijo finalmente, su voz baja, firme, sin necesidad de elevarse para ser escuchada. No era una disculpa tradicional. Era algo más pesado. Más definitivo. Una aceptación. La mujer lo miró, confundida, intentando entender por qué ese hombre, ese mismo cuyo nombre había sido usado como amenaza, ahora estaba frente a ella de esa manera. Alejandro levantó ligeramente el brazalete, mostrando que recordaba, que entendía, que no había olvidado aunque hubiera pasado el tiempo. Y entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar de él. La deuda es mía. No explicó más. No necesitaba hacerlo. Porque en ese mundo, reconocer una deuda era más fuerte que cualquier promesa. Zoe sintió algo cambiar dentro de ella, una tensión que se disolvía lentamente, reemplazada por una sensación nueva, desconocida, pero profundamente humana. No entendía poder, ni jerarquías, ni sistemas. Pero entendía esto, su madre ya no estaba sola. Y en ese instante, toda la calle lo entendió también. No por las palabras, sino por el silencio que siguió. Porque cuando un hombre como Alejandro Vargas decide inclinarse ante alguien, el mundo entero aprende a hacer lo mismo.